Si usted se va a París, ¿no? Usted está de paseo por París, ¿se va a comprar un lavarropa en París? ¿Por qué no se va a comprar un lavarropa en París? Porque usted está de paso. ¿Qué va a hacer en París? Las cosas necesarias, lo que necesite, porque usted sabe que tiene que regresar a su país, a su lugar, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros somos peregrinos en la tierra y que somos ciudadanos del cielo, por lo cual no nos aferramos a las cosas materiales de este mundo, porque mi casa está en el cielo, ¿sí? Sí cumplimos la voluntad y el propósito de Dios, sabiendo que vamos hacia nuestro hogar celestial, un lugar llamado cielo. Dijo Jesucristo: yo voy a preparar moradas en los cielos, pero volveré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde Él esté, estemos nosotros también, como la iglesia del Señor. Así que, hermano, por eso no te sientas muy cómodo en este mundo, porque la idea no es sentirse cómodo, porque mi casa no está acá, mi casa está en el cielo, y el día que tenga que partir de acá no se va a llevar nada. ¿Cuánto sabe que no se lleva nada? ¿Sí? Usted vio ahí el cajón, ahí lo abrió, y ahí desnudo vino, está cubierto, ¿no, el amigo? Pero desnudo vino y desnudo se va, ¿verdad? Tanto por tener y todo queda acá, ¿vio? Acá no se va nada para el cielo, porque en el cielo no hace falta nada. Amén. No hace falta nada en el cielo, el Señor lo tiene todo y mucho más bonito de lo que nosotros podemos creer o pensar. Tiene una casa, hermano, maravillosa. Así que no se rompa tanto la cabeza, disfrute más. ¿Sabe que uno de los grandes problemas del hombre es el afán, ¿no? Es la preocupación, es en vez de disfrutar más lo que tiene. A veces tenemos tantas cosas y no las disfrutamos por ir en busca de otras, y no nos damos cuenta de disfrutar lo que tenemos. Y se va la vida en busca de, y cuando encontró algo se dio cuenta que se le fue la vida. El cabello se puso blanco, los años se fueron, los hijos crecieron, no disfrutamos los chicos chiquitos, no disfrutamos la pareja, la familia, la vida, el día a día, porque continuamente vio que la gente dice que los días son demasiado cortos. Qué rápido pasa el tiempo. ¿Nunca lo escuchó eso? Yo lo digo a cada rato. Qué rápido pasa el tiempo. En realidad no es que pasa rápido el tiempo, que estamos muy acelerados nosotros. Vivimos corriendo, vivimos acelerados. Que tengo que ir para allá, que voy para allá, que voy para el otro lado. Se hizo la noche, vamos a dormir, nos levantamos al otro día, que voy para acá, que voy para allá, que voy, ¿o no? ¿Cuántos viven así? Todo el mundo vive así. Entonces dice: no tengo tiempo de nada, y ya arrancamos el mes de mayo. ¿Sí? Y las Pascuas ya pasaron, ahora viene el Día del Padre, ¿sí? El Día de la Independencia, el Día del Niño, el Día de la Madre, la fiesta de vuelta, y dice: ¡oh! Es rápido todo, ¿sí? Y uno mira a los hijos, ¡opa! Ya están más crecidos, son más altos que nosotros. Y es así, es que vivimos acelerados y no aprovechamos bien el día. Entonces con el Señor tenemos que tomar conciencia de ciertas cosas, ¿no? Y empezar a apreciar las cosas lindas que tenemos, que son muchas cosas. Muchas cosas. Seguramente si uno se pone a pensar y a contar las cosas lindas, empieza a mirar, y no son tantas cosas las que faltan. Es más, me parece que tengo demasiadas cosas que no las veo, pero que están ahí esperando que las vea para que las pueda disfrutar, ¿sí? Nosotros, un dicho cuando éramos, hace muchos años, decía con la mujer, ¿no? Con la esposa que uno se iba a casar: contigo pan y cebolla. ¿Qué significará contigo pan y cebolla? La hermana me dice: ¿qué sé yo, pastor? Nosotros venimos de Venezuela, contigo pan y cebolla. Allá no hay ni pan ni cebolla. Contigo pan y cebolla, diciendo: lo único que tenemos, lo más lindo que tenemos es el amor. Teniendo el amor, si tenemos o no tenemos, si hay poquito o hay mucho, es lo mismo, ¿verdad? Pero tenemos algo maravilloso que es el amor. Y es disfrutar esas cosas. Si tenemos que comer pan duro, comemos pan duro, pero en amor. Lo comemos juntos, ¿verdad? No se trata de que lo material añada, sino de que el amor es más importante que ciertas cosas. Y a veces no valoramos esas cosas que tenemos, ¿sí? A veces no valoramos por querer tener algo más. Y por querer tener algo más te olvidas de vivir el día de hoy y lo que tenés hoy. Y la Biblia dice que estemos contentos con el sustento del día. Teniendo sustento y abrigo, dice, estemos satisfechos, ¿verdad? Y es un consejo inteligente de parte de Dios para nosotros. Poder disfrutar algo. Dice, cada día tiene su propio afán. Así que den un aplauso al Señor.
Ahí está. Diga gloria a Dios. Aleluya. Gracias por este día. Estamos vivos. Dios está con nosotros. Con Cristo todo lo puedo. Amén. Que vine a la iglesia. Amén. Me pude levantar. Mire qué bendición. Cuántas las cosas que vienen, ¿verdad? ¿A cuánto le gustan los regalos? A mí me gustan los regalos. ¿Le gustan los regalos? ¿Cuántos quieren recibir regalos? Es lindo recibir regalos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poco acerca de los regalos. Vamos a terminar esta serie que estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Y es lindo recibir regalos. Pero el regalo para disfrutar lo que hay que hacer. Punto número 1, hay que recibirlo. Punto número 2, hay que abrirlo. ¿No? Porque si usted no lo abre el regalo, tampoco lo va a disfrutar. Y sabe que Dios nos da regalos. Dios es un Dios regalero. Él regala, hermano, y le regala a su pueblo, le regala a sus hijos, le regala al mundo entero. Le regala su amor, le regala su misericordia, le regala la luz del día, le regala la luz de la luna por la noche. Dios nos regala la bendición de poder vivir. Dios nos regala continuamente. Lo que pasa es que el hombre es un ser desagradecido totalmente, ¿sí? No agradece nada, no agradece absolutamente nada. Pero para sus hijos Dios también tiene regalos especiales. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esos regalos especiales, que son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Acuérdense que cuando hablamos del fruto era en singular, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Pero estos son dones, y hablamos en la diversidad de dones, porque Dios tiene diferentes regalos, no son todos los mismos regalos para cada uno. ¿Vieron cuando uno pide cumpleaños y dice, ¿qué te gustaría que te regale? Y si es a mí, usted regálame 1 kilo de asado y yo soy contento. A mí usted me regala 1 kilo de carne y yo disfruté el día. Pero a otro dice, no, a mí la carne no me gusta, yo soy vegetariano, a mí dame 1 kilo de ravioles. ¿Qué sé yo? Porque cada uno tiene sus gustos, ¿o no? Y Dios conoce también, nos conoce a cada uno. Y Dios tiene regalos especiales para cada uno en particular. ¿Vio que somos todos diferentes? ¿Sí? Hay uno que es más efusivo, más alegre, otros más equilibrados, otros más demasiado tranquilos, tipo tortuguita, otros son más polvoritas. Somos todos diferentes, ¿verdad? Entonces cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su carácter. Cada uno es diferente, no somos todos iguales. Y eso es lo que enriquece la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que enriquece la comunión entre los hermanos. Mire, fíjese si fuéramos todos iguales. ¿De qué hablaríamos? Qué aburrido, hermano. Nos aburriríamos porque estamos todos de acuerdo, pensamos todos lo mismo, ¿verdad? Pero qué lindo cuando nos sentamos a charlar y uno tiene una idea y el otro otra, y uno tiene una forma y el otro de otra forma. Uno es más sentimental, el otro es más calculador, y todo nos va enriqueciendo y somos todos diferentes, y eso es lo que le da sabor también, ¿no? a la vida, lo que le da sabor también a la iglesia, lo que le da sabor también a una relación, ¿sí? Mismo en el matrimonio, ¿sí? No, el hombre y la mujer no son iguales, ¿sí? Cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su carácter. Sí, tienen que tirar todos ¿para qué? Para el mismo lado, ¿verdad? Tienen que tirar juntos los dos, pero somos distintos. Si no, sería súper aburrido si no fuera distinto. Y si no fuéramos distintos, Dios tampoco trataría con nuestro carácter. Miren si siempre estamos de acuerdo. O sea, el hecho de no estar de acuerdo habla del aprender ¿a qué? A no estar de acuerdo. Aprender a ponernos de acuerdo. ¿Qué más? Respetarnos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más logra? El relacionarse. Complementarse. Unirse. Todas esas cosas se tienen que aprender porque necesitamos un opuesto, ¿verdad? Si no, nuestro carácter no cambiaría nunca. Entonces necesitamos complementarnos, necesitamos aprender a perdonarnos, a querernos, a amarnos, necesitamos ceder, aprender a ceder. No siempre se hace como yo quiero, ¿verdad? Entonces todo eso hay que aprenderlo y Dios nos va enseñando todo ese tipo de cosas. Amén. Entonces todo enriquece la vida porque Dios es un Dios rico en bendiciones. Dios no hace nada igual, no hace nada en serio. Y hablando de los regalos, hermanos, son regalos que muchas veces no los aprovechamos porque no los abrimos. Y muchas veces son regalos que están ahí, pero ni siquiera los vamos a buscar porque estamos ocupados en otras cosas. Y hoy vamos a poner 1 Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo utiliza 3 capítulos de Corintios para hablar acerca de los dones.
capítulo 12, capítulo 13 y el capítulo 14. ¿Sí? En el capítulo 14 se enfoca más en el don de lenguas, que eso no lo vamos a ver hoy, ahí vamos a hablar un rato largo, ¿sí? Acerca de los dones espirituales. Pero es un tema importante, por eso utiliza 3 capítulos y por eso es muy importante tratarlo, porque la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía todos los dones. Si usted va a 1 Corintios capítulo 1, versículos del 4 al 7, en el número 7 dice que no le falta nada. Era una iglesia que lo tenía todo en relación a los dones espirituales. Y cuando hablamos de dones espirituales tenemos que entender que estamos hablando de el Espíritu de Dios, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios, con lo espiritual. Y el apóstol Pablo, a partir del capítulo 12, dice algo muy interesante. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En realidad, en el idioma original no habla de dones espirituales al comienzo, sino habla de asuntos espirituales. De asuntos espirituales. Acá se agregó dones espirituales para contextualizar y focalizar de lo que iba a hablar, pero en realidad dice: no quiero que ignoren acerca de asuntos espirituales. A partir del capítulo 1 al 11, el apóstol Pablo hablaba de asuntos carnales, ¿no? Él contestaba preguntas, problemas que había en la iglesia, pero a partir del capítulo 12, él empieza a ahondar en temas espirituales. Y la iglesia es espiritual, ¿o no? ¿Por qué es espiritual? Usted me dice que sí, total. ¿Por qué es espiritual la iglesia? Es muy sencillo, hermano, ¿sí? Es muy sencillo. ¿Quién te convenció de pecado? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Estábamos muertos espiritualmente y Él nos dio vida espiritualmente. Es un tema espiritual. La iglesia es espiritual, y cuando hablamos de temas espirituales estamos hablando del Espíritu de Dios, ¿sí? Del Espíritu de Dios, no temas terrenales, no temas naturales o carnales, sino temas relacionados al Espíritu de Dios. Él es quien nos convenció de pecado, Él es quien nos guió a toda verdad, Él es quien nos hizo nacer de nuevo, Él es quien te selló, Él es quien te bautizó en el cuerpo de Cristo, te colocó en el cuerpo de Cristo. Él es quien hizo un templo de tu vida, por lo cual comenzamos a hacer el templo y Él viene a morar en nosotros. Amén. Es el Espíritu Santo quien nos va redarguyendo cada día, es el Consolador, es el que está a nuestro lado, es el que glorifica a Cristo. Así que la iglesia es espiritual porque el Espíritu de Dios se mueve en la iglesia. Es tan importante lo espiritual, dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, no discierne las cosas espirituales. Para entender las cosas espirituales necesito ¿de quién? Nacer de nuevo, pero necesito del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien me abre los ojos para entender la palabra de Dios. Por eso la persona que no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Lee la Biblia, qué aburrido. No te des otra, qué plomo, qué feo, ¿sí? Pero de repente una persona que ha nacido de nuevo, ¿sí? Y era una persona que tenía una vida difícil, complicada, que no le importaba nada de Dios, y de repente usted la ve y dice: el Señor es mi pastor. Usted la ve cantando, la ve adorando y dice: ¿qué le pasó a esta persona si antes no le importaba nada? No, ahora tiene vida espiritual. Y el Espíritu de Dios se mueve en esa persona y ahora puede ver lo que antes no veía. Lo que hace el Espíritu Santo me hace ver, me permite ver lo que antes no veía. ¿Sí? Lo que antes no me importaba, lo que antes me parecía bien, ahora veo y dice: no, eso no está bien, eso está mal, ¿verdad? Antes abrazaba el pecado y ahora ¿qué? Abrazo a Dios y abandono el pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, produce ese arrepentimiento, esa convicción, y me hace rechazar el pecado. No que no peque más, no que sea perfecto, pero ahora rechazo el pecado, no me agrada el pecado, ¿sí? Y si peco, ¿qué hace? Me duele, me siento mal. Pero me hace amar las cosas de Dios. Ahora me interesan las cosas de Dios. Ahora entiendo lo que Dios dice. Ahora entiendo el propósito de Dios. Ahora entiendo que tengo un Padre amoroso. Ahora entiendo que estaba perdido y Dios me ha salvado. Y ahora Él me ha trasladado a su reino. Él me ha regalado la vida eterna. Él ahora está a mi lado. Él ha perdonado todas mis ofensas. Él perdonó todos mis pecados. Lo hemos ofendido a Dios de todas maneras. No hay uno que no haya ofendido a Dios. La Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios, todos merecemos la muerte, todos lo merecemos. Merecemos el castigo,
Si no merecemos otra cosa que la muerte, pero Cristo en su amor, en su misericordia, el Padre lo envió, el Señor vino, Él murió por mis pecados. Dios, ahora lo puedo entender, entiendo el amor de Dios, entiendo cuánto me ama Dios. ¿Vieron cuando cantaban esta canción? Te amo más que a mi vida. Sí, porque me viste, porque me amaste, porque David decía, tu embrión vieron mis ojos y en mis entrañas cuando estaba siendo formado, ahí estaba el Señor formándome, ahí Él me veía cuando nadie me veía, Él ya me veía ahí. ¿Vieron cuando la gente dice, bueno, ¿cuándo es una persona? ¿Cuándo es un embrión? Después de 3 meses. No, una vez que se forma el embrión ya hay un alma, hay una persona ahí. Tu embrión vieron mis ojos. Si tus ojos me vieron ahí en las entrañas cuando nadie me veía. Ahí estaba el Señor guardando y cuidándonos, ¿no? Espiritualmente necesitamos ser espirituales. Necesitamos ser espirituales para ver cómo Dios ve las cosas, para vivir en victoria, para ser guiados. Y el capítulo 12 habla acerca de los dones espirituales. Y el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de asuntos espirituales, que puntualmente luego él va a hablar de los dones espirituales o los regalos de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corintios era una iglesia egoísta. La iglesia de Corintios era una iglesia que tenía todos los dones, pero era una iglesia que pensaba en sí mismo. Era una iglesia que menospreciaba a los hermanos. Era una iglesia que cada hermano se sentía superior al otro, ¿verdad? Era una iglesia que competía y era una iglesia que le daba un mal uso a los dones espirituales, a los regalos de Dios. Ahora vamos a definir lo que es don, pero le daba un mal uso, ¿no? Esos regalos lindos que Dios le daba, la iglesia los usaba de mala manera y el apóstol Pablo viene a corregir ese mal uso que había, esa diversidad de dones en el cual uno se sentía superior al otro, menospreciaba al otro. Uno de los grandes problemas de la iglesia de Corinto es que era muy carnal. Muy carnal. Corintios capítulo 3 decía, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a niños, como a carnales, ¿verdad? El mal uso de los dones, lo usaban de manera carnal, los dones espirituales, y eso traía conflictos, problemas, y el apóstol Pablo viene a corregir ese tema espiritual. Eso es a lo que se está refiriendo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Miren lo que dice el versículo 2, rapidito. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando no eran creyentes, cuando no tenían a Dios, se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Cuando habla de extraviar es que eran llevados como prisioneros detrás de esos ídolos mudos, ¿no? Detrás de esos pseudos espirituales, que esas prácticas que hacían realmente sin estar el Espíritu de Dios ahí, ¿no? Las manifestaciones no eran del Espíritu de Dios, sino las manifestaciones diabólicas, satánicas, lejos de Dios. Y ellos practicaban esas cosas. Uno de los grandes problemas de la iglesia de Corintios, que ciertas manifestaciones que son de Dios, también hay manifestaciones demoníacas que son parecidas a las manifestaciones espirituales, y había cierta confusión en la iglesia porque cuando ellos estaban detrás de esas prácticas paganas también había momentos de éxtasis, había ciertas manifestaciones de poder que la gente confundía, hablaban lenguas pero no eran lenguas de Dios sino lenguas satánicas, y todo eso se empezó a mezclar en la iglesia porque no había un discernimiento de lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Y él viene a aclarar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso viene el versículo 3. Mira lo que dice el versículo 3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, ¿ve? Ahí empieza el apóstol Pablo a sentar las bases para determinar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, o sea, maldecido por Dios, ¿no? Maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ahí empieza a aclarar un poco el apóstol Pablo que si las manifestaciones no glorifican a Jesús, y eso no lleva gloria a Jesús, no vienen de parte de Dios, y ciertas manifestaciones no eran de parte de Dios porque no glorificaban a Jesús. Dice que todo aquel que tiene el Espíritu de Dios lo llama a Jesús Señor, ¿verdad? Hoy en día, ¿cuánta gente habla de parte de Dios y dice Jesús es el Señor? ¿No? Usted ve diferentes
ministerios o religiones que hablan de, por ejemplo, la Iglesia Universal, que dice que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Pero que anuncien que Jesucristo sea el Señor no significa que Jesús sea el Señor de sus vidas. Es una gran diferencia, es decir, Jesús es el Señor y otra cosa, Jesús es el Señor de mi vida. Y eso confunde y engaña. Y hay manifestaciones, porque en realidad, hermano, y ahora como lo vamos a ver, la gloria no es para el Señor. Hay otro que se lleva la gloria. Y en vez de la gente ir a buscar a Jesús, ¿a qué va a buscar la gente? La gente va a buscar otras cosas. ¿Sí? Y todo esto es espiritual. Todo esto es espiritual. Uno de los grandes problemas es saber discernir las manifestaciones cuando son de Dios y cuando no son de Dios. Si está el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios siempre va a glorificar a Cristo. Poneme Juan. Poneme Juan. No, capítulo 15, 26 y después 16, 14. Juan 15, 26. Porque las cosas espirituales tienen que ver con el Espíritu de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, ¿verdad? No hay engaño, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de ¿quién? De mí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Da testimonio de Jesús, habla de Jesús. ¿Qué hace? Él lleva a la gente al pastor, a Jesús. A Jesús. La gente va hacia Jesús. ¿A dónde llevamos nosotros a la gente? ¿A dónde llevan esas manifestaciones la gente, verdad? Poder entender diferentes manifestaciones espirituales que muchas veces pensamos que son de Dios y no son de Dios. Y hoy vamos a ver 3 dones. ¿Sí? Vamos a ver 3 dones porque hay dones que trabajan en combinación, en conjunto, y es importante y lo vamos a entender. Pero el Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo. Él da testimonio de Jesús, no ni siquiera de Él mismo, sino de Jesús. Él habla de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y poneme el del 16, 14, perdón. Juan 16, 14. Él da testimonio de Cristo. Y Juan 16, 14 dice acerca del Espíritu Santo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿verdad? Él da testimonio de Cristo y Él glorifica a Cristo. Para poder entender y discernir, por eso el apóstol Pablo: nadie llama anatema a Señor si no fuera por el Espíritu de Dios. Lo que podemos entender y sentar las bases para empezar a separar una manifestación espiritual y entender cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Por ejemplo, a mí me sanó, fui a la Virgen de Satanudo, vamos a ver algo, y fui a pedirle y me sanó, y mi hermano estaba enfermo y ahora no estoy más enfermo. ¿Esa manifestación es de Dios o no es de Dios? ¿Por qué no es de Dios? ¿A quién glorifica la persona? ¿A Cristo o a la Virgen de Satanudo? ¿Hacia quién va la persona? ¿Sí? ¿A dónde se mueve la persona? ¿A quién glorifica la persona? ¿Es que no glorifica a Cristo? Y ahora vamos a entender cómo el diablo va confundiendo las manifestaciones, porque el diablo también tiene poder. El diablo también hace cosas sobrenaturales. Amén. Y para poder tener las bases y discernir cuando es de Dios y cuando no es de Dios, podemos entender que si no glorifica a Cristo, si la gente no ve en Cristo su sanidad, su salvación, eso no viene de parte de Dios. Entonces la gente, en vez de ir a Cristo, ¿a quién va? A un ídolo mudo. Usted sabe que detrás de un ídolo mudo, ¿qué se mueven? Demonios, ¿verdad? Detrás de los ídolos mudos, de las imágenes, se mueven demonios. Sí, porque en realidad los ídolos no son nada, tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, pero detrás hay un movimiento también espiritual que aleja a la gente del verdadero Dios. Pero el verdadero Dios aquí te lleva siempre a Jesucristo, ¿ves? Cuando hablamos gente sanadora, que sana, no, a mí fulano me sanó y realmente Dios se movió a través de él, ¿no? Y uno dice, estaba Dios ahí. ¿A quién idolatra? ¿A quién va a buscar la gente? ¿A Dios, al Señor, o va a buscar a fulanito? ¿A quién exalta la gente? ¿A quién glorifica realmente la persona que recibió quizás esa sanidad sobre su vida? Entonces tenemos que entender que siempre el Espíritu de Dios va a glorificar a Cristo. Él va a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo hay salvación.
El único que te lleva al cielo es Jesús. El único que murió por ti es Jesucristo. Fuera de Jesucristo no existe camino de regreso y de perdón a Dios. Entonces, hermanos, para empezar a entender las manifestaciones espirituales tenemos que ver a quién glorifica cada manifestación. ¿A dónde me conduce? Si me conduce a Cristo o no me conduce a Cristo. Y eso es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Eso es lo que pasaba en la iglesia. Había diferentes manifestaciones dentro de la iglesia que no eran de Dios, que eran carnales y que muchas no venían del Espíritu de Dios. Y mire volvamos ahí a 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Entonces podemos identificar cuando una manifestación espiritual es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo lo identificamos? ¿A quién glorifica? ¿A quién glorifica a Cristo o el ídolo soy yo? Vengan que yo los sano. Vengan a mí que yo los sano. ¿No, nunca lo escuchó eso? Vengan a recibir, vengan de mí, a mí. Entonces, ¿a quién se idolatra? Al pastor, a la persona, al que está delante. No se glorifica a Cristo. Entonces la gente, en vez de ir a Cristo, ¿a quién va? Va a la persona. ¿Sí? Y eso no es de Dios. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu, por lo cual la persona tiene que realmente sentir el señorío de Cristo, que Cristo sea su Señor, quien controle su vida, porque cuando Cristo controla tu vida, ¿quién va a glorificar? A Cristo, ¿verdad? Versículo 4. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Y qué está hablando acá el apóstol Pablo? Primero que está hablando de la unidad de propósito de Dios. Vemos a la Trinidad, ¿sí? Al Espíritu Santo con los dones, lo vemos al Señor con los ministerios y lo vemos a Dios en las operaciones o las obras de Dios, las acciones. La Biblia en el griego es la palabra energema, ¿no? Habla del poder sobrenatural, habla de la obra de Dios. Entonces vemos la unidad de propósito de Dios. ¿Por qué habla de la unidad de propósito? Si tanto del Espíritu Santo, del Señor como Dios el Padre, porque la iglesia estaba totalmente dividida. La iglesia estaba totalmente desarticulada y cada uno velaba por lo suyo. A nadie le importaba lo que le pasaba al otro. Cada uno le daba uso a su don para jactarse, para enorgullecerse, ¿sí? Usaba el don como bien le parecía. Y el apóstol Pablo empieza a corregir, empieza a mostrar la unidad de Dios en el propósito y la unidad y el propósito que tienen los dones. Ahora vamos a ver el propósito que tienen los dones. ¿Qué es un don? Un regalo. La palabra en el griego es la palabra carisma o charisma, ¿sí? También se puede escribir, acuérdense que son lenguas muertas y por eso como se pronuncia también se puede escribir carisma o charisma, que significa regalo, pero significa regalo no merecido, porque tiene su raíz en la palabra gracia, que es la palabra charis. Charis, gracia, charisma, ¿sí? Y charismatón significa dones en plural. Carismatón o charismatón, dones en plural, porque está hablando en plural, diversidad de dones. ¿Sí? Significa regalos no merecidos. Regalos que hemos recibido, que no hicimos nada para ganarlo. Es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios te ha otorgado. ¿Y qué es entonces un don? Es un regalo. Pero más que un regalo, es una habilidad que Dios te da. ¿Sí? Es un propósito, para llegar al propósito. Pero es una habilidad sobrenatural que Dios le da a su iglesia. ¿Qué significa? Es una capacidad espiritual, sobrenatural, que Dios le da al cuerpo, a la iglesia, a sus hijos, para llevar adelante los propósitos de Dios. Para llevar adelante los propósitos de Dios. Significa que el Espíritu Santo obra a través del creyente por medio de los dones para hacer una obra de manera sobrenatural. ¿Sí? Para hacer una obra sobrenatural. ¿Sí? Para llevar adelante una obra en el poder de Dios. En el poder de Dios.
para que nos manejemos en el poder de Dios. Por ejemplo, para poder entender un poquito, a veces confundimos dones con talento. ¿Qué es un talento? Es una habilidad no sobrenatural, es una habilidad natural con la cual nacemos. Por ejemplo, algo muy sencillo, tener oído para la música, ¿verdad? Gente que nace con el oído, ¿sí? Entona, wow, tiene un oído bárbaro, toca, y tiene una habilidad, un talento natural, nació con ese talento y luego en la vida se va desarrollando ese talento. Y emplea ese talento que tiene conforme a su voluntad, como él quiere. Él usa ese talento como él quiere, es algo natural, es algo que recibió en el momento de nacer. El don se recibe en el momento de nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros nos entregamos a Cristo y nos convertimos en hijos de Dios, en ese momento Dios derrama un don espiritual sobre nosotros. Una habilidad sobrenatural para llevar adelante lo que Él quiere en el poder de Dios. Por ejemplo, hablamos de que tiene oído para la música, para cantar, tiene un talento y luego se va desarrollando y que ese talento lo va preparando, ¿no? Se va capacitando para ir mejorando lo que tiene. Entonces, muchas veces pensamos, por ejemplo, para que me entienda lo que es el poder de Dios, cuando venimos al Señor, mira, este tiene oído, canta bien, se preparó, y pensamos que solamente hay que tener ese talento, prepararse y luego salir y hacer la obra de Dios. Y usted ve que no pasa nada. Canta bonito, pero la gente no recibe nada. ¿Por qué? Porque no está el poder sobrenatural de Dios. Utiliza el talento, se preparó, pero no está el poder de Dios. No está el poder de Dios. Porque se necesita del poder de Dios para hacer la obra de Dios. Eso es lo que hace el don espiritual. Es la habilidad, es el poder. Por ejemplo, una persona que es maestro, uno que le gusta enseñar, ¿no? Es docente, enseña en una escuela y se convierte al Señor. Y una vez se dice, bueno, seguramente este tiene el don de la enseñanza, ¿no? Porque es maestro, enseñaba en una escuela y ahora que está en el Señor lo podemos poner en el ministerio para que enseñe porque debe tener el don de la enseñanza, le gusta enseñar. Y capaz que no tiene el don de la enseñanza. Y la persona viene y explica, hoy agarra y dice sí, porque hay diversidad de operación. Y empieza a hablar y terminó. Y los hermanos quedaron como cri, 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 cri. ¿Y qué habrá querido decir? No sé. ¿Cómo que todo? Y capaz que no tiene el don de la enseñanza. Ese poder sobrenatural que llega a la gente. Y la gente se queda, wow. Y capaz que una persona que no es maestro, ¿sí? Pero en el momento que se convirtió, Dios le dio ese don de la enseñanza. Hay una persona que capaz que nada, que de cero, no le gustaba estudiar, pero agarra la palabra y la empieza a desmenuzar y dice, ¡wow! Este no le enseñaba a nadie, iba a la particular y repetía el año, un desastre. Pero usted lo ve cómo se expresa y entiende, ¿ve? Él tiene el poder sobrenatural, es un poder, es obrar en el poder de Dios. ¿Sí? Es obrar en el poder de Dios. Y usted escucha y dice, wow, la verdad que lo quiero seguir escuchando, me gusta. Y Dios le dio esa habilidad sobrenatural para que a través de su vida Dios haga la obra en el poder de Dios. Hacer la obra en el poder de Dios. Usted puede cantar, pero si no está el poder de Dios, solamente cantó. Y es un nivel espiritual bajo. Pero cuando está la gracia, el don de Dios para ejercer ese ministerio, ahí el poder de Dios se desata. La gente recibe, Dios se manifiesta, los corazones son tocados, hay quebrantamiento, hay unción de Dios, porque está el poder sobrenatural de Dios. Esa es la diferencia entre talento y don. El talento es algo innato que recibimos cuando nacemos. El don espiritual es esa habilidad que recibimos cuando nacemos de nuevo, cuando nos entregamos al Señor. El Señor equipa a la iglesia. Es un equipamiento. Es la capacidad sobrenatural que Dios nos da para ejercer la tarea, el ministerio, la función que Dios tiene. Es llevar adelante la obra en el poder del Espíritu de Dios. Y son regalos, son dones que Dios da. Por eso él habla de las operaciones, ¿verdad? Las operaciones. Cuando habla de las operaciones, la palabra energema, habla de ese poder sobrenatural, habla de las obras de Dios. Poneme Juan 14, 10 y 11.
Juan 14, 10 y 11. Juan 14, 10 y 11. Dice, está hablando Jesús. Dice, ¿no cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿qué hace? Él hace las obras, ¿ves? Él hace las obras. Si el Espíritu Santo reparte, administra los dones, en Jesucristo dirige esos dones, pero las obras las hace Dios el Padre, ¿no? El poder sobrenatural, Él hace las obras. Pero todos trabajan en conjunto, en unidad. Vemos la Trinidad trabajando unida. No vemos peleándose el uno con el otro. No vemos compitiendo. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Si competían, yo tengo el mejor don, el mío es mejor que el tuyo. Decía, pero el Señor es el mismo, el Espíritu es el mismo. El mismo Espíritu no va a ir contra sí mismo. Tenemos que ser uno solo. Y ahora lo vamos a entender, porque la capacidad que Dios te da es para bendecir. Es para edificar la iglesia. Es para bendecir al hermano, es para bendecir a la hermana. No es para competir, no es para que te la creas. Primero no te la vas a creer porque no es tuyo, es de Dios. Por lo cual no te podés jactar en nada. Todas las cosas por Él fueron hechas, decía Juan en el capítulo 1. Sin Él, nada de lo que está hecho hubiera sido hecho. O sea, todo es obra de Dios. ¿De qué te jactás? ¿Qué te distingue? Como si no lo hubieras recibido, decía Pablo. Todo lo recibiste por gracia, es un regalo, así que nadie. La iglesia de Corinto tenía ese problema. El versículo 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Claro que sí. ¿Cómo no van a creer que el Padre me envía si las obras las hace el Padre? Es la obra de Dios. Es el poder de Dios, el Padre obrando y manifestando poderosamente. Es el energema de Dios. Ese energema, esa actividad, esa obra sobrenatural que Dios hace. Todo lo que usted ve bien es el poder de Dios obrando. Pero ese poder de Dios obrando glorifica a Cristo. Cada obra tiene que glorificar a Jesús. Cada manifestación que Dios hace tiene que glorificar a Jesús. Como dijimos, el talento lo manejamos nosotros. En el don lo maneja Dios. No es que uno tiene un don y hace con el don lo que Él quiere, ¿sí? Porque si no sería muy fácil, ¿no? Que hay gente que dice, campaña de sanidad, venga, que se sane. ¿Por qué no va al hospital y sana a todos los enfermos? Si tenés el don y puede fluir, anda a un hospital y empieza a sanarlo a todos. ¿Para qué trae a la gente hasta ahí? Porque Dios hace como Él quiere, Él reparte, Él determina y Él hace la obra como Él quiere, porque cada obra de Dios tiene un propósito, hermano. No es que hacemos nosotros, no es que yo hago lo que yo quiero hacer. No se trata de mí, se trata de Dios. Hay un propósito para cada obra. ¿Se acuerdan cuando en la muerte de Lázaro? Lázaro, el amigo de Jesús, Marta, María, los tres amigos de Jesús. Muere Lázaro, avísenle al Señor. Murió Lázaro, avísenlo, que venga el Señor, está enfermo Lázaro, que venga el Señor. Y el Señor dice, no, vamos a esperar un tiempo. Y el Señor no fue en el tiempo que ellos esperaban, fue 4 días después, cuando Lázaro ya estaba muerto y cuando Lázaro estaba en la tumba ya. Y las hermanas lloraron. ¿Pero qué dijo el Señor? Esto es para la gloria de Dios. Es porque Dios se quiere glorificar. Hay un propósito que Dios va a hacer en la resurrección y es necesario que se cumpla ese propósito para que la gente lo mire a ¿quién? A Jesucristo, para que lo vea a Él. Él es la resurrección y la vida. Él es el Mesías, Él es el enviado. Hay un propósito en la obra para todo lo que Dios quiere hacer. Por eso el don no nos manejamos a nuestro antojo, porque si no sanaríamos a todo el mundo. Recibe sanidad. Fíjese que en un culto no todos se sanan. ¿Por qué no todos se sanan? Tenés el don, sana a todos, no, porque Dios ama conforme al propósito, porque eso tiene que glorificar a Cristo. La persona se puede recibir la sanidad y se va a su casa con la sanidad, pero si se va con la sanidad y se va sin Cristo, hermano, se va al infierno, porque se necesita irse con el Salvador. Prefiero que se quede enfermo y que se vaya al cielo. Total, en el cielo no va a estar más enfermo, se va a sanar y tiene un cuerpo nuevo. Y no que se vaya sana, pero se vaya sin Jesús. ¿De qué sirve que se vaya sin Jesús? Hoy es muy común eso. La gente va a buscar sanidad, pero no busca a Jesús. No le hablan de Jesús. Le hablamos de la sanidad, le hablamos de las añadiduras y no le hablamos de aquel que necesita para salvar su alma. La gran necesidad del mundo hoy es la salvación del alma. La gente necesita ser salva, porque se va al infierno sin salvación, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto la paga del pecado es la muerte. La urgencia es la salvación. Hay un propósito que Dios tiene.
Y a través de los regalos Dios va obrando de manera poderosa, siempre con un propósito. Por eso, hermano, no tenés que decir a todo el mundo, vení que Dios te va a sanar. ¿Sabés cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la necesidad de la persona? Tenés que tener cuidado. Y si Dios no la quiere sanar, si Dios tiene otro propósito. Dios a veces hablamos y después la gente no quiere saber, no, Dios me mintió. No, qué mentirosos son ustedes. En realidad, hicimos decir a Dios cosas que Dios no dijo. Lo decimos nosotros por nuestra cuenta, ¿verdad? Quizás con buena intención. A veces uno lo hace pero yo les quiero explicar algo. Dios no necesita que lo ayudemos. Dios necesita que le obedezcamos. No necesita que le des una mano. Dios no necesita la mano de nadie. Dios necesita que seamos obedientes a Él y que hagamos lo que Él nos manda hacer. ¿Amén? Entonces tenemos que tener esas cosas, y para discernir esas cosas tenemos que ser hijos espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Y necesitamos al Espíritu de Dios, quien nos va guiando. Amén. Entonces vemos los dones que son habilidades sobrenaturales para llevar adelante la obra de Dios. ¿Cuál es el propósito de los dones? Volvamos a 1 Corintios 12. A partir del versículo 6. 6. Dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y ahí viene el versículo 7. Se lo estoy haciendo rápido, hermano. En cada versículo nos podemos detener una hora si quieren. Dice, y ahí me gusta, ¿ve? Fíjese cómo aclara todo. Dice, pero a cada uno. ¿Cómo dice? A algunos. No dice a algunos, dice, pero a cada uno. ¿Sí? Está hablando de la iglesia, está hablando del cuerpo. Dice, a cada uno, diga a mí. A mí. ¿Sí? A cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Nadie puede decir que no tiene un don. Yo capaz que usted nació en el mundo y dijo, soy un inútil, no cambio la lamparita, soy un desastre, ni nunca me enseñaron nada, metía la pata cada rato, catrasca. Sí, pero cuando nos convertimos al Señor, Dios cambia todas las cosas. Nadie puede decir que es un inútil, porque Dios siempre te da una capacidad. Él te va a equipar, Él te va a dar una habilidad, Él va a derramar un regalo sobre su vida que va a llevar gloria a Él. Y que lo vas a recibir para llevar adelante la obra de Dios en el poder de Dios. Por eso la Biblia dice, porque lo necio escogió Dios. Y dentro de lo necio estamos nosotros. Diga yo. Lo débil escogió Dios. Claro, me escogió a mí. Lo escogió a Pedro. ¿A quién eligió como discípulo? No fue al Sanedrín, buscó a los mejores preparados, a los mejores rabinos, a los mejores maestros, buscó a pecadores, gente común, gente vulgar, porque la gloria no era para ellos, la gloria era para Dios. Y de esa gente sencilla, Dios lo levanta de tal manera, hermanos, que el Evangelio se mueve y se desarrolla en el poder del Espíritu Santo de Dios, y multitudes de escuchas a pecadores vulgares que están sin letras, que no estudiaron en ninguna facultad teológica, pero tienen el poder de Dios dentro de ellos. Y ese poder hace que la obra de Dios vaya creciendo. El otro día escuchaba a un periodista y le decía a mi hija, ¿cómo habla este hombre? ¿Verdad? ¿Qué dialéctica que tiene? Que si predicara el Evangelio, ¿no? Con esa capacidad, fluidez de palabra. Y después, como el Señor me mostraba, yo no lo necesito. No necesito su fluidez, no necesito su capacidad, no necesito nada. Necesito tu corazón. Porque la obra la hago yo. El poder es mío. Necesito un vaso que se rinda. Necesito aquel que diga, no soy nada sin ti, Señor. Entiendo quién soy. Necesito gente humilde. ¿Qué es humildad? Humildad es reconocer quién es Dios y quién soy yo y qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando entiendo que sin Él no soy nada, que estaba perdido y que Él me rescató, que Él me levantó, que Él me dio dignidad ahora, que me hizo su hijo, entonces soy una persona humilde y me creo inferior al hermano. Porque sin Él no soy nada. No me puedo jactar de nada. Hermano, estando aquí adelante, no me puedo jactar de nada porque yo no puedo dar nada, no sirvo para nada, no sé qué hablar, no sé qué decir. Si Dios no te inspira, si Dios no te da la palabra, si Dios no usa ese don en mi vida, hermano, vengo acá y lo aburro. Porque es así. Entonces entender eso. Y fíjese a cada uno,
Y es a cada uno de nosotros. Dios te dio un regalo que la vida del creyente vale la pena vivirla. Dios te dio un don. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que se lleva al creyente a buscar las cosas materiales, nunca las espirituales. Siempre detrás de lo material, siempre detrás de esto, siempre de progresar, de prosperar. Pastor, ¿usted no cree que Dios prospera? Yo soy el primero que creo que Dios prospera. Soy el primero que si Dios te quiere dar una casa, si te quiere dar 10, te da 10. Si te quiere dar una empresa, te da 20 empresas. No tengo que hacer pacto, no tengo que hacer nada raro. Él me lo da, hermano, porque Él quiere. Amén. Él hace como Él quiere. Pero Jesús dijo en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hoy se enseña a la gente a buscar las añadiduras y no a Dios. Por eso no hay manifestación espiritual. Entonces vamos entrando, ay, necesito esto, ay, Diosito mío, dame lo otro. Y no vivimos en el poder del Espíritu, somos creyentes mediocres. Y muchos ni creyentes son profesantes que ni siquiera le entregaron su corazón a Cristo. Necesitan nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo recibimos los regalos de Dios, esa habilidad sobrenatural para que tu vida ahora tenga un propósito sobrenatural, que ya no es con tu fuerza, no es tu capacidad, no sos un hermano carnal es la palabra sarquico, esos que son guiados por la sensualidad, por los ojos, por lo que ven, son hermanos espirituales guiados por el Espíritu de Dios para llevar una obra gloriosa, hermano, donde tu vida vale la pena vivirla. Una vida de desafío, una vida de hermano de donde estamos en un mundo que está bajo el maligno y Dios empieza a usar tu vida para rescatar y sacar esas almas de las garras del diablo, donde está tu familia, donde están tus hijos, donde están tus amigos, el propósito eterno de Dios que nos ha elegido a nosotros, descartando a los ángeles, nosotros que no somos nada, pero Dios ha decidido honrarnos con este ministerio, diaconía, con este servicio, con este oficio, con esta función, para que Él reciba toda la gloria. Hermanos, cuando la gente se sana, cuando la gente se libera, lo primero que tiene que hacer el pastor, el profeta, el apóstol es tirarse al piso y decir, Él lo hace, la gloria es para Él, yo no soy nada, no vengan a mí, adoren al que vive para siempre. Ese tiene que ser el propósito, ese tiene que ser el fin de todas las cosas, glorificar a Dios porque lo hace. Y a cada uno, nadie puede decir a mí, Dios no me dio nada. Y hay una palabra que dice para provecho. Y la palabra para provecho, yo me anoté, es sumperón. Sumperón. S-U-M-P-H-erón. Sumperón. Es interesante esa palabra, porque esa palabra significa para el bien común. Para el bien común. Cada uno le da la manifestación, la expresión del Espíritu Santo para el bien común. ¿Ve? ¿Por qué pone estas palabras? Porque cada uno ahí era personalista. Era una iglesia individualista, no era para el bien común. O sea, el don y la gracia que Dios te da no es para vos, es para el que tenés al lado. Es para bendecir a tu hermano, es para edificar la iglesia. ¿Ves el propósito del don? Sumperún, ¿sí? Para bendecir al hermano, para el bien común, para edificar la iglesia. O sea, Dios no nos dio nada para nosotros mismos, que somos egoístas, hoy todo para mí, no. La gracia que Dios te dio es para que lo compartas, es para que ayudes al hermano, es para que bendigas a la hermana, es para que edifiques la iglesia, para que a la iglesia no le falte absolutamente nada. Por eso, hermano, a mí no me gustan esas iglesias, ministerios personalistas. Todos dependen del profeta y todos van detrás de él. Todo depende del pastor y todos van detrás del pastor. Y los dones no se manifiestan. Y todo detrás de uno. Y la Biblia dice que somos un cuerpo. Y a cada uno del cuerpo Dios le dio un don. Y ese don se tiene que manifestar, se tiene que desarrollar, se tiene que expresar en la iglesia para el bien de todos. Entonces el pastor cumple el ministerio pastoral, el que sirve el de servicio, el que hace misericordia en misericordia, el que enseña en la enseñanza, el que profetiza en profetizar, y la iglesia crece y la iglesia es bendecida, el que exhorta en la exhortación, y cada uno va desarrollando los dones, y no solamente venir a lo que me va a dar el pastor solamente, sino la iglesia es un edificio espiritual, es una casa viva, en el cual cada uno de nosotros tiene una función y tiene un propósito.
Dios tiene un propósito para tu vida y Él te capacitó, hay un don. Lo que pasa es que siempre vamos en busca de lo material y no de lo espiritual. Entonces tu vida carece de sabor, no tiene sabor, es aburrida tu vida. ¿Y por qué es aburrida? Porque te estás perdiendo lo más maravilloso, que son los regalos de Dios. ¿Cuál es tu don? ¿Nunca pensaste cuál es el don que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? A veces, hermano, vos no lo ves y lo ven los hermanos. Y lo estamos desaprovechando porque no le damos importancia a qué es lo que Dios me ha dado a mí para edificar la iglesia y para llevar adelante el propósito que Dios tiene. ¿Qué es lo que Dios tiene? Soy una persona que consuela, soy una persona que sirve, soy una persona que tiene misericordia, soy una persona que preside y le gusta presidir. ¿Cuál es el don que tiene para mí? Soy una persona que le gusta visitar. ¿Sabe que hay personas que tienen esa gracia de evangelizar? ¿Sí? Dice, me voy a la iglesia, me acompañás y se vienen con dos o tres a la iglesia. Y tienen esa gracia y no se dan cuenta. Y tienen esa gracia para hablar, y algunos que son más tímidos, pero capaz que tienen ese don de la oración, ¿verdad? Son personas que oran, que claman, capaz que no hablan mucho, pero usted los ve intercediendo, orando, y cada uno en su lugar. Y hay otros que son más extrovertidos y que no tienen problema y hablan, y Dios le da esa gracia para hablar. Entonces uno empieza a descubrir esos dones que Dios nos ha dado para edificación del cuerpo, para que a nadie le falte nada, para que el cuerpo esté completo en él. Esa gracia que Dios te da. Es un regalo, esa habilidad sobrenatural que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, hermano, es bueno entender qué es lo que me dio el Señor. ¿Cuál es ese regalo que todavía no lo abrí? ¿Cuántos años hace que estás en la iglesia y no abriste el regalo? Para poder usarlo, porque para usarlo lo tengo que abrir, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Cuál es esa capacidad? Volvamos a 1 Corintios 12. Quiero terminar con unas cositas. La palabra cada uno es la palabra antropo, que significa, es una palabra genérica. Cuando dice a cada uno, habla de hombre, de mujer, de niño, que no hay diferencia. A cada uno le queda ahí como dato. Antropos, tropos. Es genérica la palabra y habla de hombre, mujer, niño, niña. A cada uno. ¿Sí? Estoy leyendo porque voy a dejar temas para el domingo que viene porque quiero cerrar. Poneme 1 Corintios 12 del 8 en adelante. Gloria a Dios. Dice. Y ahí empieza a mencionar las capacidades, ¿no? Del 8 al 10. Dice, pero a este es dada por el Espíritu. O sea, ¿quién nos da? Es el Espíritu de Dios. Quien distribuye en el cuerpo los dones como Él lo determine, como Él quiere. Pero a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, Sofía, sabiduría. ¿Qué es sabiduría? ¿Sí? ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es la habilidad y la capacidad de saber qué hacer en cualquier asunto. ¿Sí? Eso es sabiduría. Es la capacidad de resolver y saber qué hacer frente a cualquier dificultad. ¿Sí? Este don es quien trae dirección. ¿Sí? Es el don en el cual, frente a una situación, vos sabés qué hacer, cómo resolverlo. Sabiduría. Lo estamos viendo así por encima. Dice, a este palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o conocimiento. ¿Sí? Palabra de ciencia o conocimiento, gnosis, con G, gnosis, ciencia, conocimiento, según el mismo Espíritu. Para sintetizarlo, lo que es la palabra de conocimiento es la habilidad para conocer un problema con exactitud. ¿Cuál es el problema? Esa es la palabra de conocimiento. Te revela el problema. ¿Sí?
Estos son dones de guianza o dones de dirección. ¿Sí? La palabra de conocimiento te revela cuál es la causa. La palabra de sabiduría es la que te da dirección. ¿Sí? Es la que te da dirección. Por ejemplo, generalmente hay dones que se usan al unísono, o sea, que fluyen simultáneamente. Por ejemplo, don de discernimiento de espíritu, que después lo vamos a ver. Discernimiento de espíritu. ¿Qué es discernimiento de espíritu? ¿Qué es discernir? Es conocer las manifestaciones espirituales y saber cuál es el origen de cada manifestación espiritual. Si es de Dios, si no es de Dios. Eso es discernimiento de espíritu. ¿Sí? Por ejemplo, entonces usted discierne que detrás de una... Poneme Hechos 16, lo vamos a ver. Hechos 16. Hechos 16. Este no me lo olvido. 16. Para que entienda la importancia de los dones. Hechos 16. Mire lo que dice. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía, ¿qué cosa tenía? Espíritu de adivinación. Demonio atrás. Espíritu de adivinación. ¿Sí? La cual daba gran ganancia a sus amos, ¿qué? Adivinando. ¿Sí? ¿Cuánto van a buscar la buena fortuna? Al curandero, el horóscopo, ¿sí? Que me adivine. Detrás de eso está el diablo. Y eso trae maldición y desgracia. Entonces había una muchacha que tenía ese espíritu. Y traía grande ganancia. ¿Qué significa grande ganancia? Que la gente iba, pagaba y la muchacha le decía a la cosa, wow, me dijo todo lo que me pasa. Nunca escuchó. Fui y me dijo todo. ¿Eso significa que es de Dios? A ver, Dios está detrás, porque ¿cómo sabe todo lo que me pasa? Está Dios atrás. Fíjese que tenía un espíritu de adivinación. Y el versículo 17 dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, ¿qué es lo que decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Dijo algo malo ahí la mujer esta? Y detrás de ella, ¿qué había? ¿Un espíritu de qué? De adivinación, ¿verdad? Pero lo que decía parecía como que venía de Dios, pero no era de Dios. La fuente, el origen, era diabólico y satánico. Fíjese lo que dice el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. Estos son siervos de Dios, anuncian el camino de salvación. Dice, más desagradando a Pablo. ¿Por qué le desagradó a Pablo? Si no le decía nada malo, ¿ves? Él tuvo discernimiento, dijo, acá no está Dios, acá están los demonios, acá está el diablo detrás de todo eso. Y Dios no necesita que el diablo ande promocionando el evangelio. Amén. Dios no necesita del diablo. Dice, y esto lo hacía por muchos días, va desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en esta misma hora. ¿Qué tuvo Pablo ahí? Tuvo discernimiento espiritual. Si Pablo no hubiera tenido discernimiento espiritual y Pablo hubiera aceptado lo que esta persona decía, seguramente la gente hubiera ido detrás de ¿quién? De esta persona, no de Pablo, de esta persona que adivinaba. Y seguramente hubiera creído las cosas que le dijo antes y las cosas que iba a decir después. En vez de ir detrás de Dios, iba detrás de este demonio que lo llevaba para donde él quería. ¿Ve cómo el demonio se disfraza como ángel de luz? Y habla, Jesucristo es el Señor, pero no es tu Señor, vos sos un diablo. Y detrás de tus enseñanzas hay enseñanzas diabólicas que no me llevan al Señor. Como hoy en día mucha gente se disfraza y dice, esto es de Dios, y aquello, y la sanidad, y cree en la sanidad, pastor. Yo creo en la sanidad, hermano. Yo creo que Dios hace milagros, yo creo que Dios sana. Amén. Pues yo creo que Dios lo hace en su voluntad, no en la mía, que es diferente. Después vamos a hablar los dones de sanidad. Dones, que es en plural. ¿Sí? Pero fíjese cómo Pablo tuvo que discernir. Seguramente muchos creyentes hoy en día, esta es una profeta de Dios. Me dijo todo. ¿Nunca le pasó? No, pastor, vino el profeta fulano y me dijo todo. Dios le reveló todo. Y después uno se entera quién es el profeta fulano, ¿verdad? Que es un adúltero que anda por allá, que es un mercenario que anda buscando plata. Pero uno, en vez de ir detrás del Señor, va detrás de las personas y el diablo se disfraza como ángel. Entonces tenemos que tener cuidado. Y ahí, ¿qué Dios dio? El don del discernimiento, conocer el origen, las fuentes de las manifestaciones espirituales para que como iglesia no seamos engañados. ¿Se acuerda lo que dijo Mateo? Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no sanamos enfermos. Y el Señor dijo, yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad.
y hacían manifestaciones espirituales, pero no eran de Dios, hermano. No glorificaban a Cristo, no llevaban a la gente a Cristo. Entonces el Señor nos da ese don. ¿Qué le quiero decir? Muchas veces tenés discernimiento de espíritu, ¿sí? Y podés discernir, detrás hay una posesión o hay una influencia demoníaca. La palabra de ciencia te va a dar la causa del problema. ¿Por qué? Esa mujer hizo un pacto con fulano de tal hace un tiempo y eso provocó y abrió una puerta para que un demonio entre en su vida. Viene la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría trae dirección. Bueno, ¿qué hago con este problema? Ahí empiezan a trabajar en conjunto los dones. Bueno, tenés que orar, tenés que reprender a la persona, tiene que renunciar. La palabra de sabiduría te va a dar dirección para que sepas qué hacer con esa persona que tiene un problema espiritual. La palabra de ciencia te mostró la causa de ese problema y la palabra de sabiduría te dio la solución del problema. ¿Se entiende cómo se van manejando los dones? Y cómo no los tiene todo uno, sino se va repartiendo y el cuerpo va obrando en consecuencia. Esa es la importancia de los dones espirituales. Y la palabra de sabiduría trae dirección. Vamos a ver un versículo más. Poneme Hechos 27:31. Hechos 27:31. Dice: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Pablo estaba yendo a Roma para ser juzgado. Entró la nave en una tormenta terrible. ¿Cuál era el pensamiento del capitán? Vamos a bajarnos del barco. Dios le da una palabra de sabiduría a Pablo. ¿Y qué le dice Pablo? No bajen del barco, porque si permanecen en la nave, ninguno va a morir. Eso es palabra de sabiduría, En medio de una situación, Dios le dio una palabra para que ninguno muera. Eso es palabra de sabiduría. ¿Cuántos se acuerdan de Salomón? Primera de Reyes, capítulo 3. ¿Sí? Dos mujeres que habían tenido un bebé. De repente duermen por la noche y una de la mamá aplasta al bebé. Sí, y la mamá que aplastó al bebé agarró al bebé que había muerto y se lo cambió a otra mamá que tenía el bebé vivo. Entonces la mamá que se levanta ve a su bebé muerto y la otra estaba con el bebé vivo. Y le dice: vos me robaste el bebé. No, yo no te lo robé. Si ese bebé vivo vos me lo cambiaste. Y van a Salomón y le presentan el problema. Y ahí viene la palabra de sabiduría de Salomón. Bueno, dijo Salomón, traigan una espada. ¿Para qué pasó ahí? Es una locura, traigan una espada. Agarren al bebé que está vivo. Vos decís que es tuyo y vos decís que es tuyo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Le vamos a dar la mitad a Graciela y la mitad se la damos a Alejandra. Así que agarran la espada y lo vamos a partir por la mitad. Y se acabó el problema. Y ahí saltó la mamá. Dijo: no lo hagas. La mamá que no era la mamá dijo: bueno, hagámoslo. Pero saltó la madre. Dijo: no lo hagas, que se lo quede Graciela. Eso es sabiduría de Dios. Eso es sabiduría de Dios. Juan capítulo 8. Unos ejemplos para que usted se motive. Juan 8 del 1 al 7. Juan 8 del 1 al 7. Este lo conoce. ¿Entiende lo que es la palabra de sabiduría? La iglesia necesita dirección, necesita sabiduría. ¿Sí? Frente a situaciones, qué hacer, cómo hacer. Mire lo que dice. Y Jesús se fue al monte de los olivos, versículo 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Hay toda una enseñanza acá, ¿no? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. No le voy a dar la enseñanza porque no nos vamos más, pero le quiero demostrar esto. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Usted sabe que para el judío, según la ley de acto de adulterio, había que lapidarla, había que apedrearla. No solo a la mujer, sino al otro también. Acá trajeron a la mujer sola. Por algo lo hicieron. Averígüelo. Dice: y en la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres, no solo a las mujeres, pero bueno. ¿Tú pues qué dices? Mire qué encrucijada lo metieron al Señor, ¿no? Una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Y acuérdense que Jesús era conocido como amigo de quién? De pecadores, ¿no? Algunos decían el glotón, el bebedor de vino, el que se sienta con pecadores. A ver qué va a hacer Jesús. Y si dice que no le hagan nada, va a ir en contra de la ley, en contra de Moisés, que era lo más alto. Pero si le dice, bueno, que cumpla la ley, el amigo de pecadores, y el pueblo, ¿qué va a decir? Y es que Jesús nos engañó. Entonces, miren qué encrucijada estaba el Señor. Porque lo hacían ahí para hacerlo caer, ¿no? Malos eran. Mas esto decían tentándole, ¿ve? Para poder acusarle. Pero Jesús
inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No le voy a decir lo que escribía porque muchos especulan, escribía esto, escribía otro. La Biblia no lo dice, así que ¿para qué nos vamos a meter en especulaciones si la Biblia no lo dice? Pero qué bueno que se tomó su tiempo. Yo lo voy a interpretar de ese lado. Él se tomó su tiempo. Veo que no contestó rápido. Él se tomó su tiempo. Hermano, tomate tu tiempo y pedile sabiduría a Dios antes de responder. No te apresures a responder. Tomate tu tiempo que Dios te va a dar sabiduría. Cuando no nos tomamos el tiempo, metemos la pata, saltamos lo primero que sale de la boca y hacemos un desastre. Más que sabiduría, traemos destrucción. Así que él empezó a escribir, no se puso nervioso. Y mira lo que dice el versículo 7. Y como insistieran, o sea, el tipo se tomó su tiempo, el Señor ahí, dale Jesús, respondenos. En preguntarle, se enderezó, ¿sí? Se incorporó y les dijo, el que de vosotros, mire lo que sacó el Señor, ¿no? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los mató, hermano. Mire cómo le apuntó al corazón. ¿Quieren tirarle piedra? Bueno, aquel que esté limpio de pecado que la tire, si la ley lo dice. Pero aquel que realmente sea digno de arrojar una piedra, aquel que esté limpio de acusar. O acá, acusarlo con el dedo, hermano, y nadie está limpio. Por eso no acusamos. Dios no nos mandó a acusar. Dios no te mandó a acusar a nadie. Nosotros no somos jueces de nadie para juzgar a nadie. Él se encarga de todas las cosas. Dios te mandó a restaurar. ¿Sí? Dios te mandó a anunciar este evangelio de buenas noticias, de la gracia, del perdón. Dice, y mire lo que dice el versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Y después sigue la historia y dice que todos se fueron, agarraron la piedra y la tiraron al piso y se fueron todos así. Avergonzados, hermano. Todos se fueron avergonzados, todos llenos de pecado en el corazón. Porque pecado no solamente es hacer la acción, dijo, aquel que mira a una mujer para desearla ya pecó en su corazón, él también es pecador. ¿Qué te venía a hablar? Para Dios es como si lo hubiera hecho, ¿eh? Cómo Dios va más profundamente y cómo le dio una palabra de sabiduría. ¿Vio qué sabiduría tiene el Señor? Le dio sabiduría, ese es el don de la sabiduría. Aplicada para situaciones en las cuales tenemos que resolver y Dios te da esa palabra de sabiduría. Con la moneda, ¿sí? Hermano, en el matrimonio, las palabras tienen que ser de sabiduría para resolver quizás crisis matrimoniales, problemas con los hijos, problemas con los padres. Hay una palabra sabia que destraba todo, ¿eh? Y no la palabra que sale de la carne que destruye todo, que enciende el fuego. Sabiduría en la iglesia para conducir la tarea, el ministerio, el servicio que Dios te ha dado. Frente a un problema que te encuentres, una dificultad, Dios te va a dar sabiduría para que sepas resolver, para que sepas qué dirección tomar. Eso es la sabiduría, ¿ves? La ciencia, la palabra de ciencia te muestra el problema. La palabra de sabiduría te da la respuesta al problema. ¿Se entiende? Si yo tengo el problema y no sé qué hacer con el problema, ¿de qué me sirve, verdad? Bueno, este es el problema. Bueno, ¿y qué hago ahora? Y no sé, que bueno, me lo llevo al problema. Dios te da palabra de sabiduría, para que sepas cómo. Esos son regalos de Dios. Es el Espíritu de Dios. Eso se discierne espiritualmente. Espiritualmente. Estos son conocidos, ¿sabe qué? Terminamos acá. Le di como una introducción, rápido. Yo me mareé un poco, pero vamos rápido. ¿Sabe que no son 9 dones, son más dones? ¿Sí? En Romanos capítulo 12, versículo del 6 al 8, hay más dones. Efesios capítulo 4, versículos 11, 12, están los dones ministeriales también, apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista, ¿sí? En Romanos también, en Pedro capítulo 2 también, pero lo que le quiero decir que, hermano, Dios da estos regalos para que realmente a la iglesia no le falte nada, para que podamos vivir en el poder de Dios. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos, ¿verdad? Pero habla del poder de Dios que tenemos que experimentar en nuestras vidas. Habla de los dones y el regalo de Dios. ¿Sabe para qué? Para que el diablo no tome ventaja alguna. Para que la iglesia realmente tenga lo necesario, porque nuestra lucha es espiritual, no carnal. Los grandes problemas de la iglesia es la carnalidad que está en la iglesia. Pastores que se pelean entre ellos,
Uno que está de un lado, el otro que está del otro, el otro que está con Lutero, el otro que está con Calvino, el otro que está con Schwinn, qué sé yo, uno que están por acá, los otros que van por allá, que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde. Y el diablo los entretiene, hermano, con esos juegos de niños mientras las almas se pierden. Y así le pasaba a esta iglesia, se peleaban entre hermanos. Y dice, somos un cuerpo, tiene que haber una unidad, todos son necesarios, nadie es menos que nadie, ni nadie es superior a otro tampoco. Dios repartió, distribuyó esos dones en la iglesia, ¿sí? Hasta el hermano que vos ves más débil, la Biblia dice, ese es tan importante como el pastor. Ese es tan importante, no desechamos a nadie, y el Señor se mueve. ¿Y qué debo hacer, pastor? Debo buscarlo a Dios. Nuestra vida a veces se cae a pedazos, no sabemos qué hacer, tomamos malas decisiones, hermano, para un trabajo. Para eso Dios te dio dones, discernimiento. Pastor, ¿qué hago? ¿Voy a ese trabajo o no voy? Digo, no. ¿Por qué no oras a Dios? ¿Por qué no mete al pastor ahí en ese lío? Dios le puede decir al pastor, sí, Dios le puede decir al pastor, pero anda a orar vos también. Aragán, perezoso, a orar, ¿o no? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Tenés que ir a orar, tenés que preguntarle a Dios, tenés que decirle, Señor, ¿es tuyo, no es tuyo? ¿Qué hago, Señor? Dame sabiduría, ¿cómo lo resuelvo? Si hay una situación, Señor, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el problema, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? Y el Señor te empieza a dar espiritualmente las respuestas a los problemas que vamos teniendo, hermano. Y ahí están los dones, y están los dones de poder, ¿sí? Don de fe, don de milagro, los dones de sanidades, son dones de poder que vamos a verlos también. Entonces, después están los dones de lengua, interpretación de lengua, el don de profecía. ¿Sí? Entonces, Dios da los dones, pero dice hay que darle un uso correcto a los dones. Y cada uno tiene una función y un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Y son para beneficio de todos. Para beneficio. Qué linda la iglesia funcionando así, ¿verdad? No uno solo, sino toda la iglesia funcionando bajo el poder de los dones del Espíritu Santo. Tus dones, tu talento. No seas egoísta, no te lo guardes, no pienses en vos. Pensá en mí, pensá en el hermano, pensá en el Señor, que Él ascendió a los cielos y derramó esos dones a los hombres, para que Él sea glorificado. Con cada don glorificamos al Señor a quien amamos. Entonces no estamos para calentar una silla, estamos para buscar a Dios de todo corazón. Eso se tiene que manifestar en su vida. ¿Qué te quiero decir? Eso es muy importante. Eso es muy importante dentro del cuerpo de Cristo. Y a mí, pastor, Dios me va a usar a mí y me usó a mí, hermano. ¿Me usó a mí? ¿O me usa? Creo que me usa, no sé qué dirá usted. Por eso lo tiene que decir usted, no lo puedo decir yo. Amén. Introvertido, individualista, hijo de padre separado, lleno de complejos. Ese era yo. Así era mi vida, pensando siempre negativamente, jugando a la quiniela, al toro de para salvarme no sé de qué. Pero en los cumpleaños en un costadito, nunca hablando con nadie. Porque esa era mi vida. Y Dios me cambió, Yo se lo pongo como ejemplo. Seguramente usted tendrá su ejemplo. Ahora, si Dios me pudo usar a mí, ¿cómo no lo va a usar a usted? Si Dios lo usó a Pedro, ¿qué tenía de especial? ¿Qué tenía de especial? Lo usó a Juan, lo usó a Mateo, lo usó a Simón, el revolucionario. ¿Por qué no nos va a usar a nosotros? Si Dios no hace acepción de personas, si Dios te ama. Y acuérdese que la palabra dones o charisma o carisma es un regalo que no merezco. Ese es el verdadero sentido. Es un regalo. ¿Vio, Chari, gracia, el favor inmerecido? Bueno, cuando habla de los dones, habla de ese regalo que no merezco. Pero mi papá me lo dio, Dios me lo dio a mí. Me dio ese regalo que enriquece mi vida. Para enriquecer, para no ser egoísta, para no pensar en mí. Y hermanos, cuando vos venís a la iglesia, enriqueces la iglesia. Enriqueces el grupo donde estás. Enriqueces el cuerpo de Cristo. Y así vamos creciendo y vamos avanzando. Y el diablo no te va a engañar más. Y el diablo no te va a hacer sentir poca cosa. No sos poca cosa.
Porque Dios murió por vos. Y no solo murió por vos, Dios te capacitó. Él te capacitó. Él nos capacita. Él nos dio las habilidades espirituales para que podamos vivir una vida, hermano, que valga la pena vivir. ¿Qué debo hacer, pastor? Buscar a Dios de todo corazón. No lo busques más por los panes y los peces. Métete en el corazón de Dios. Búscalo a Él. ¿Sí? Siempre me acuerdo con mi esposo, una vez entramos por la iglesia, los dos solitos de novio, no entendíamos nada, pero el Señor nos llevó, no entendíamos nada. Y hoy estamos a cargo de una iglesia, ¿verdad? ¿De qué me voy a jactar? De nada, hermano, todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Y realmente una vida hasta ahora que valió la pena vivirla. ¿Cuántos desafíos? ¿Cuántas cosas? Pero fíjese cómo Dios es firme. Y Él te va llevando a Él para su gloria. Que puedas mirar para atrás del camino y decir, ¡wow! ¡Qué camino recorrido! He guardado esa fe. ¿Cómo me ha usado el Señor? Ahora lo voy a ver cara a cara. Ahora me voy con Él. La vida del creyente es una vida no aburrida. Es una vida llena de desafíos. Pero Dios te capacita en el poder de Dios para que seas un vencedor y una vencedora. Para que no te rindas nunca, jamás. Prohibido rendirse. Un Dios que no nos abandonó. Un Dios que nos llenó de ese energema, de esas manifestaciones poderosas, para que Él reciba la gloria. No para que recibamos fama. No buscamos fama, ya no buscamos fama. Yo no busco la foto en la puerta, no buscamos fama. La fama es de Él. La gloria es de Él. La gente lo tiene que ver a Él. El día que la gente te venga a ver a vos, hay algo que está mal. Porque la gente lo tiene que venir a ver a Él. Usted no tiene que venir a la iglesia para verme a mí. Usted tiene que venir a la iglesia porque adora a Dios. Y lo va a adorar a la iglesia. Esté el pastor, esté el hermano, esté fulano, usted viene a adorar a Dios. Vieron que hay gente que dice, hoy no predica el pastor. ¿Quién predica? Predica Juanito. No, Juanito, no, mejor me quedo en casa. Cuando esté el pastor, ¿hay de esa gente o no hay? ¿Usted viene por qué? ¿Por el pastor o viene? Veo que uno empieza a ver, ¿por qué vengo a la iglesia? Tiene que venir a adorar a Dios. Cada día, lo que hago en mi vida, todo tiene que glorificar a Dios. Amén. Y ahí se va a mover el poder de Dios. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios, diga, gloria, 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 gloria.